Este próximo 15 de octubre a las 2 de la tarde, en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en Caracas, será interpelado el exgobernador del estado, acompañado por su abogado Antonio Fermín. Los terrenos de Laguna del Morro eran de la comunidad indígena. Estos terrenos eran de la comunidad indígena Francisco Fajardo. Es lo que yo tengo en mis apuntes por acá de producción. Este es un terreno de zonas lagunares y de manglares de una extensión de 33.877,52 metros cuadrados, que forma la parte poligonal de la Laguna del Morro. Estos terrenos lo tenían César Fernández y Tomás Rodríguez. Ellos tenían una compañía de construcción, que quebró y se repartieron los bienes. Y Tomás Rodríguez, a raíz de la quiebra de la compañía, le quedan estos terrenos, la Laguna del Morro. Eso es correcto. Como Tomás Rodríguez no podían venderlos, se los entregó en un poder a Dimas Franco, que dicen que era muy amigo del exgobernador Morel Rodríguez y jugaban hasta gallo. Es cierto que Dimas Franco le vende estos terrenos a Bonaldi Rodríguez y Morel es el que le da la placa, no sé. Es decir, en esos años serían 460.075.935,70. Eso es cierto. ¿De quién son esos terrenos y por qué llaman a Morel? Aquí efectivamente hay una interpelación el día 15 de octubre a eso de las 2 de la tarde. Se van a tratar tres casos específicos que son Laguna del Morro, Funda Insular y Consorcio Guarítico. Esos tres casos específicamente son los que se van a tratar en la interpelación. Empiezo con la Laguna del Morro, pues, sí, que es el que primeramente me comentó Deudeles en sus apuntes. Bueno, efectivamente ese es un terreno, no es que Dimas Franco era apoderado de su hermano, no. Él es propietario de su hermano. Era propietario del terreno, donde efectivamente, si ustedes pueden buscar, ustedes se preguntarán, ¿cómo demuestra alguien que un terreno es propiedad de esa persona? Pues precisamente con un documento debidamente registrado en una oficina subalterna de registro público. Pues bien, el señor Dimas Franco es propietario de ese terreno desde el año 1975 y el cual está debidamente inscrito en la oficina de registro público del municipio Mariño bajo el número 125, folios 28 al 29 y subvuelto, protocolo primero, tomo 1 adicional, segundo trimestre del año 1975, de fecha 23/6 del 75. El motivo de la denuncia a la Comisión de Contraloría... ¿A nombre de qué están esos terrenos en este momento? Bueno, el nombre ahorita es la Gobernación porque lo adquirió por expropiación y no es que era de Bonaldi Rodríguez, no. Ese terreno fue adquirido no en una administración bajo el mandato de Morel Rodríguez. Eso fue adquirido en una administración cuando Bonaldi Rodríguez era gobernador del estado de Nueva Esparta. Cuando los 45 días que dijeron que eran los 45 días del ciclón. Bueno, no sé si era ciclón o huracán. Pero usted sabe que eso fue en ese momento que dijeron que el ciclón. Por la gobernación del estado. Por este monto que... Sí, por este monto que está, parece... Ahora, ese Vamos monto, a repasar el monto, Jonás. 460.075.935,70, okay, que corresponderían, según el cambio al bolívar fuerte, 460.000 bolívares. Bonaldi se lo compra a Dimas Franco, ¿es así? Se lo adquiere de Dimas Franco, exactamente. Ah, es así. Es así el rompecabezas. Exactamente, el rompecabezas es así. Okay. Entonces resulta ser, pero ese terreno ya estaba afectado por la ampliación, que el motivo de la denuncia ante la Comisión de Contraloría es que esa ampliación de la avenida Raúl Leonis nunca se hizo, alegaba el famoso diputado Pedro Carreño. ¿Okay? Eso era para ampliar una avenida. Para ampliar la avenida, exactamente la avenida Raúl Leoni, que es la que une por ahorita. Eso es que compra Bonaldi esos terrenos. No, lo afecta el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, una afectación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de hace mucho tiempo, antes de Bonaldi inclusive ser gobernador los 45 días. Ese terreno es afectado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para hacer la ampliación de la avenida Raúl Leoni. En ese momento, la gobernación entonces? Bueno, porque ese fue un coordinado entre el Ministerio de Transporte y Comunicación y la gobernación del estado de Nueva Esparta. Muy sencillito, lo voy a explicar para que lo entienda. Sí, para que lo entienda. El Ministerio de Transporte se hizo un estudio y consideró que había que prolongar esa avenida para que tuviera acceso lo que se une hoy con la Caracola y llega hasta Playa Valdés. Esa avenida se prolonga y que es la que pasa por frente el Hotel Margarita Concord, ¿ok? Entonces, dentro de esa afectación estaban estos terrenos.
Estaba un terreno, varios terrenos, estaba el de Intumaca, de propiedad de Licho Fermín, un familiar mío, había muchos propietarios de esos terrenos, aunque era parte eran anegables porque eran lagunas, pero había parte que era aprovechable, pues. Al señor Dima Franco lo afectan en su terreno, ¿verdad? Y quedaron, precisamente al ser afectados por la ampliación de la vía, debían de pagarle su terreno. Es una cuestión elemental en cualquier gobierno serio. ¿Pero por qué no se lo paga el MTC y se lo paga la gobernación? Porque es un coordinado, y te voy a explicar por qué. Usted estaba como asesor allí. Ya te explico cuándo entro yo como asesor, eso es lo que yo porque para el conocimiento de la gente, yo tengo muchos conocimientos de yo fui trabajador en expropiaciones en el Metro de Caracas durante 15 años, pues. Entonces, bien, cuando se expropia ese terreno al ciudadano Dima Franco, ¿verdad? Así como dicen en la denuncia, que era un terreno de Morel Rodríguez y mucho menos porque le cuidaba a los gallos, es una cuestión elemental que se cae por su propio peso. Si el terreno hubiese sido de Morel, Morel mismo se lo paga inmediatamente. Lo que pasa es que en ese momento no se había cifrado la situación de qué era lo que se cancelaba, porque se afectó el terreno solamente 6.000 metros nada más para construir la avenida, y lo demás no se afectó. Pero el ciudadano Dima Franco introduce una reclamación de que su afectación debía ser por la totalidad del terreno, más no el pedazo nada más aprovechable, porque esta parte que le afectan es la única área que él podía aprovechar. Esa zona estaba en una zona protectora porque había un ecosistema muy frágil de algún tipo de aves ahí, los manglares, y total que había que ser muy cuidadoso con la intervención en esa zona. Pues sí, bien. Sí, tengo en mis notas que en Gaceta Oficial 35.065 hay un decreto 2031 del 5 de junio del año 1992 del Ministerio del Ambiente que decreta que esa zona es prohibida su venta porque es Parque Nacional, zona protectora, zona ecológica, donde hay fauna de manglares negros y un pajarito que le llaman playerito, que llega nada más en tiempo vacacional. Bueno, me imagino que esa información, a su gusto, a su antojo, te la dio una persona que cumplió un cargo como procurador en el estado de Nueva Esparta, precisamente. Yo no revelo mi fuente. Eso fue bueno, no sé, pero yo me imagino que debe ser él, porque él es la únicamente uno que desempeñó un cargo aquí de procurador del estado de Nueva Esparta. ¿Sabes el nombre? Bueno, yo creo que fue entre el gobierno de Irene Sáez y Alexis Navarro, entre esos dos estaba metido por ahí. Eso fue un señor que ni siquiera no quiero ni mencionarlo, un señor que nunca en la vida, o sea, una persona que dice que es el único abogado en el mundo que no ha perdido un juicio. Entonces yo les recomiendo a la gente que cuando vaya a contratar un abogado y si le dice que no ha perdido ningún juicio, no lo contrate, porque ese señor no ha tenido ningún juicio nunca en su vida, nunca. Okay. Bueno, bien, vamos al caso que nos ocupa. Yo imagino que ese señor te dijo semejante barbaridad y el propio tribunal, cuando yo introduzco la demanda por cobro de Bolívar, el terreno de Dima Franco, 12, 13 años antes de que Morel fuera gobernador del estado. O sea que como dijo Pero Carreño, que Morel lo pagó porque yo era el procurador. O sea, yo tenía 10 años atrás una bola de cristal para saber que Morel Rodríguez iba a ser gobernador del estado de Nueva Esparta. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino así como inventó lo de DirecTV, la muerte de Montesinos, lo vivo de Montesinos, yo espero, es más, yo estoy esperando que él hable para yo estar completamente seguro qué pasó con la muerte de Robert Serra. Cuando hable Pedro Carreño yo me quedo tranquilo, pues, porque ya lo que diga eso es santa palabra. Bueno, bien, volviendo al caso que nos ocupa. ¿Por qué involucran entonces a Morel si esto lo compra Bonaldi Rodríguez, la gobernación? Pues bien, gobernaron los 45 porque el ciudad, no llaman a Bonaldi, porque a Bonaldi es que lo deberían llamar. Pues bien, Deudel, esta mente brillante de este arruchado jurídico que ejerció ese cargo creo por 4 años, 3 años, 5 años, no sé cuánto lo ejerció, porque nunca se notó tampoco que se ejercía cargos de procurador en este estado. Ese señor se le ocurrió primero la brillante idea que lo habían pagado. Y resulta ser que en ese momento no lo habían pagado, que eso era de un criador de gallo, o sea que los criadores de gallo de Morel no tienen derecho en la vida a tener un terrenito para comprarlo. O sea, lo único que podían comprar terrenos aquí en Nueva Esparta eran los ricos, eran los Verdes, los Fermín, los Castro, los no sé quién diablo, los Aguamatos, los Ávila, eran los únicos que podían tener terreno. O sea, el pobre Dima Franco no podía tener un terreno ahí en la Laguna del Morro. No podía tenerlo según el criterio de este brillante arrulladito jurídico que hemos tenido en Nueva Esparta, que ahora es columnista en unos periódicos que las columnas no tienen ni pie ni cabeza lo que dicen esas barbaridades. Pues bien, entonces resulta que yo tenía el conocimiento ya desde 10 años que Morel iba a ser gobernador, pero para su conocimiento, Pedro Carreño, para su conocimiento... A todos los que nos sintonizan. 2 años antes de Morel Rodríguez ser gobernador del estado de Nueva Esparta, ya yo había renunciado a ese poder.
¿A cuál poder? Al poder de Dima Franco para el cobro de bolívares, que ya estaba demandada la gobernación. Usted era el apoderado. Yo fui el apoderado de Dima Franco hasta 2 años antes de Morel ser gobernador del estado. Pues bien, ese juicio continuó y cuando Morel es electo gobernador, el ciudadano Dima Franco hace una solicitud del cobro de su terreno. Cuando eso llega a manos del procurador, que en este caso soy yo me doy cuenta que es el terreno de Dima Franco y cumplo con mi deber, aunque no debí haberlo hecho de esa forma, pero lo hice. Yo me inhibí de conocer ese caso y cedí para que fuera conocido en manos del subprocurador, que en ese momento era el doctor Carlos Rodríguez Llanes. Y ese doctor Carlos Rodríguez Llanes hizo una exposición muy brillante ante el gobernador del estado, cómo efectivamente debía proceder el pago de ese terreno y no llevar a la gobernación a un juicio inútil como lo metió el ciudadano ex procurador, donde primero dijo que lo habían pagado y no lo habían pagado. Después dijo que una zona protectora. El hecho de que sea una zona protectora no quiere decir... El procurador... del gobierno de Alexis Navarro. Jaime Verde es el que hizo eso. Eso. Entonces primero dijo que eso era una zona protectora y que no se pueden vender terrenos. Si él lee el decreto, el mismo decreto del presidente de la República dice que se declara zona protectora y se le cancele el pago a las personas poseedoras de terrenos en esa zona. Imagínate lo ignorante que no leen bien. El hecho de que sea una zona protectora y que sea un parque nacional, eso no quiere decir que no tenga sus dueños. Eso, porque cuando sea, se puede vender, se podía hacer esa venta a través de ese poder que tuvo allí. Perfectamente, porque es que el hecho de que tú declares una zona protectora no quiere decir que no tenga sus dueños. Entonces, no es que eso está lleno de agua, bueno, ¿y cómo construyen el morro de lechería? Pues yo quiero que me explique, señor, cómo construyen el morro de lechería y las casas botes. Eso tiene unas limitaciones al previo, pero no quiere decir con eso que no tenga sus propietarios. De hecho, ¿y era legal que la gobernación pagara esta cantidad por esa compra? Claro, porque es un avalúo que realiza la Contraloría, lo realiza un perito de la gobernación, de la Dirección de Infraestructura, hizo su avalúo y fue aprobado por la Contraloría del Estado. Ese es un avalúo que no inventa la gente. Ahora, ¿por qué llaman a Morel a interpelarlo si lo compraron el gobierno de Bonaldi? Eso es lo que no me queda claro. No deberían llamar a Bonaldi. No, porque indudablemente lo adquiere la gobernación. La gobernación es como un ente, es el ente que sigue perdurando. Los personajes que están ahí van pasando. Indudablemente fue pagado una parte durante la administración de Morel y llamarán a Morel y después tendrán que llamar también al ex procurador para que diga por qué dijo en sus defensas que ese terreno no se podía pagar. A Jaime Verde Aldana. A Jaime Verde deberían de llamarlo, que él fue uno de los acusadores, de los denunciantes. Parece mentira, fue uno de los denunciantes. Y a mí uno de los diputados entre pasillos me dijo, mire, ese señor, al que merece pegar a los ganchos es ese señor que vino a poner esta denuncia tan barata para acá. ¿A quién? ¿A Jaime Verde? Eso me lo dijeron. ¿Por qué? Me lo dijeron a mí en la propia Asamblea Nacional cuando me interpelaron por última vez. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a decir ese barbarismo de que por el hecho de ser una zona protectora no se puede vender? Ahora, lo único que tú tienes una limitación es en la intervención en esos predios. Para eso lo decreta el Estado, zona protectora, para que los propietarios tienen opción. El Estado lo puede comprar, adquirirlo el Estado. Y es más, el mismo decreto, que yo lo tengo aquí a mano, te dice, págueselo. Ajá, el mismo decreto. Vamos a buscar el número del decreto porque todo eso se está tuiteando para que quede allí. Porque incluso estaban diciendo que eso es real y que se lo había dado Morel para después quedarse él con esos terrenos. Pero imagínate, ¿cómo se va a quedar Morel con los terrenos? Bueno, pero yo te estoy diciendo lo que se comentó para que tú que eres su abogado. Precisamente, yo estoy aquí para darle, la gente sabe elementalmente quién es, cómo se es propietario de un terreno, porque presenta un documento registrado que es oponible a Erga OMS. Erga OMS para el público común significa que es un documento que es oponible a todo el mundo, porque eso está registrado, eso paga sus impuestos municipales, tiene su ficha catastral. Y el avalúo no lo inventó ni Dima Franco, ni lo inventó Morel Rodríguez, ni lo inventó Bonaldi, ni lo inventó el otro. El avalúo lo hace un empleado inscrito en una sociedad que llaman Sociedad de Tasadores de Venezuela y que forma parte de la institución gubernamental. Él hizo su avalúo y fue aprobado por la Contraloría del Estado. Y entonces tienen que procederle a pagar. El Estado no puede enriquecerse a costilla de los demás, ¿verdad? Ni tampoco el particular se puede enriquecer a costilla del Estado. En este caso no pasó ni uno ni el otro caso. Está pasando solamente en el caso que todavía a estas alturas no se le ha pagado el terreno completo al señor Dima Franco. ¿Y el señor Dima Franco no murió? Ya murió, pero tiene sus herederos. Vos que los herederos tampoco tienen derecho a... ¿Y quién le toca pagarle? ¿Y quién le toca terminar de pagarle esos reales? O sea, ahora, este era el evalúo y ¿cuánto se ha cancelado? Solamente entonces se ha cancelado ese terreno 160.000 bolívares. Eso es lo único que se ha cancelado. Esa estupidez y estos imberbes. De los 460... De los 460.000 bolívares ahorita, ¿solamente se han pagado cuánto? 160.000 bolívares.
donde el Estado ha tenido que haberle pagado hace mucho tiempo 464. Y ese pago se hizo en parte de la administración. En la administración de Morel Rodríguez. Si el ¿De terreno, Morel Rodríguez o de Bonaldi? No, de Morel se pagó, porque es que cuando se hace en la negociación de Bonaldi sale de la gobernación y dejó listo una orden de pago. Y el ciudadano gobernador para ese momento, Alexis Navarro, que es el que asume después de Bonaldi, Alexis Navarro se negó a pagar ese terreno por sugerencia de su brillante procurador que tenía para ese momento. Queda congelado eso hasta que Morel asume la gobernación y paga los 170 y pico mil. Bueno, quedó congelado eso. Yo en aquel momento tuve que demandar a la gobernación por cobro de bolívares. Y ese juicio estaba perdido para el Estado. Recordemos que son 3 casos por los cuales pesa la interpelación. Caso Guaritico, caso de Laguna del Morro y caso de Funda Insular. Aquí está el dato para eso. Mira, aquí está cuando se declara esa zona de parque de recreación a campo abierto de uso intensivo en el sector conocido como Laguna Blanca o del Morro. En el decreto de la Gaceta Oficial, artículo 1, se declara parque de recreación a campo abierto de uso intensivo y el sector conocido como Laguna Blanca o del Morro y sus áreas adyacentes, ubicada en la jurisdicción del municipio de Luis Gómez, del distrito Mariño del estado de Nueva Esparta. Asimismo dice, procédase a constituir en el área determinada en el artículo que ya leí anteriormente, y emitir las negociaciones y expropiaciones totales o parciales según los casos de los terrenos y demás entes comprometidos dentro del área señalada. ¿Qué está diciendo con eso? Que se expropie y se pague. Con esto quiero aclarar, inclusive recientemente estuvo una comisión aquí con el proyecto que ya tiene el gobernador Mata Figueroa, que le pido a Dios que por favor lo haga. ¿Cuál proyecto? El Parque La Caracola, ya están interviniendo la zona y efectivamente lo van a hacer porque están en mora con este decreto, porque hasta la fecha no han cumplido con este decreto que dio la orden. Tenemos la primera llamada en línea. Puntualmente, bienvenida Bajo la Lupa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿su nombre? El señor Francisco López, de aquí de Por la Mar. Lo escuchamos. Mire, para mi conocimiento, ¿no? Yo creo que de lo que están hablando, de los terrenos, del Morro, de lo que era el Pozo de la Guyama, que ahorita es la Caracola, Costa Azul, todo eso, de mi conocimiento, eso eran de los guayquerices, eran terrenos totalmente de los guayquerices, y bueno, lo que tengo yo más o menos de nacido y criado acá en el sector Guaraguao, Bellavista, que nos pasaban jugando ahí en esas pilas de arena que estaban en el Chelino, en Carapacho y cosas de esas. Todos esos terrenos eran de los guayquerices. Ahora que tengan dueños italianos, portugueses y que prácticamente políticos que se hicieron dueños de eso, sinceramente yo creo que le deben entregar cuenta mejor a los guayquerices. Ya le contesta rápidamente acá. Gracias por su participación. Antonio Fermín, abogado del exgobernador Morel Rodríguez. El señor López, creo, tiene toda la razón del mundo. Esos terrenos eran de la comunidad indígena del Manzanillo, por la comunidad indígena, de la comunidad indígena guayquerí. Ellos se reunieron y muchas ventas de esos terrenos, los propios guayquerí que nombraron a sus representantes y crearon una comunidad, esa comunidad empezó a vender terrenos. Y pueden ser italianos, pueden ser, ¿por qué tenemos que negarle que cualquier otra persona pueda comprarlo? Los guayquerí no se les puede, después que lo vendieron se lo van a devolver otra vez, si ellos mismos lo vendieron, porque ellos crearon una comunidad que se reunió, se le dio vicio de legalidad y vendieron sus terrenos. Que por cierto, muchas familias encumbradas de la Godarria, del Puente Táchira para allá pertenecían a esa comunidad indígena de Guayquerí. Caso Guaritico, va a ser interpelado Morel Rodríguez. ¿Qué pasó allí? Caso Guaritico, muy sencillo y muy rápido. Es una concesión que databa de hace muchos años. Nunca fue auditada, inclusive en los últimos 10 años que estaba el mismo Contralor, que es el que hace esta denuncia o que hizo este informe, Francisco Salazar, en el segundo periodo de Morel, él audita eso. Esa concesión pagaba 4 rubros de la ley de puertos, pero le pagaba a la gobernación del estado por haberle dado esa concesión. Pues bien, la Contraloría hace una auditoría y decide que no debe pagar solamente 4 rubros, sino 8 rubros. La gobernación del estado. El consorcio Guaritico. Debería de pagarle, porque el reparo es al consorcio Guaritico que dejó de enterarle a la gobernación ese dinero. Se le notifica a Morel Rodríguez, él lo hace de mi conocimiento, e inmediatamente nos hicimos solidarios con la Contraloría del Estado, que en vez de 4 rubros, sí deberían de cobrar 8 rubros. Inmediatamente el ciudadano gobernador del Estado
citó al concesionario del consorcio Guaritico, ciudadano Guillermo Morón, para hacer la modificación respectiva del contrato. El señor Morón los primeros días estuvo muy de acuerdo, ok, que podía pagarlo, pero tenía que ser por parte y esa serie de cosas normales que se dice. Resulta ser que el ciudadano Guillermo Morón introdujo un amparo ante la Sala Constitucional y quizás valiéndose de alguna influencia que tenía, porque no es un secreto para nadie que uno de esos magistrados era, vamos a hablarlo como querido, amante, no sé, de una hermana de él, ¿verdad? Y con la cual tenía una hija, y quizás le decreta un amparo a su favor, prohibiendo a la gobernación del Estado que hiciera la modificación de ese contrato sobre los 4 rubros. No obstante a eso, el gobernador se hizo solidario con la Contraloría y demandamos por cobro de bolívares al consorcio Guaritico, y nos decreta el tribunal de la causa un embargo sobre bienes de propiedad de Guaritico. Lamentablemente el gobernador ya era en época de los finales de su segundo mandato y bueno, perdió sus elecciones. Ya tendrían que preguntarle a Mata Figueroa si en estos 2 años que tiene de gobierno, así como hizo... ¿Y por qué entonces lo interpelan? ¿Cuál es la razón de la interpelación? Quizá en concreto para que qué pasó con esos 4 rubros, que ese dinero... En la cantidad de dinero. La cantidad de ¿Y dinero. dónde está esa cantidad de plata? Bueno, esa cantidad de plata la ha tenido que haber enterado Guaritico a la gobernación según la Contraloría. Ellos están demandados, Guaritico, ¿entiendes? Tienen que entregársela ahora a Mata Figueroa. Mata Figueroa tiene en sus manos, a través de la oficina de la Procuraduría, un mandamiento de ejecución de embargo sobre bienes de Guaritico. Ya tienen 2 años. Ahorita el señor Pedro Carreño debería interpelar al gobernador Mata Figueroa para ver si en estos 2 años ya cobraron esos reales que le deben a la gobernación del Estado. Porque así como nos multaron a Morel y a mí por una cuestión que no venía al caso, pero lo pagamos el mismo día que nos multaron. El mismo día pagamos esos reales. Yo espero que ahora, ciudadano gobernador, pide información. ¿Qué pasa con ese embargo sobre los bienes de Guaritico? Ya se tienen casi 2 años en el poder y usted debería efectivamente actuar como un líder, que espero que así sea. Pues. En el caso de Fundinsular, ¿por qué van a interpelar a Morel por el caso de Fundinsular? ¿Qué pasó con las bolsas de comida? Caso Fundinsular, esta es la cuestión más atroz que... ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Bueno, ya le voy a... Las contrataciones, no se vieron a ver hechas, hubo licitación, ¿qué pasó allí? Recordemos que Fundinsular fue un organismo adscrito a la gobernación del Estado de Nueva Esparta para el plan de bolsas de comida que se entregaban durante el gobierno de Morel Rodríguez. Esto es un caso ya debidamente decidido por los tribunales de la República. Esto fue una denuncia que introdujo el ciudadano diputado para aquella época, José Pino, del Consejo Legislativo del Estado de Nueva Esparta, aupado también por el ex procurador del Estado, para que no se vean hechos procesos licitatorios, cosa que fue totalmente desvirtuada. Ese caso fue llevado por la fiscal 52ª a nivel nacional con competencia plena y le fue asignado el número FM52NN0276 del 2008. ¿Y quién le hace la denuncia para que interpelen para aquel momento José Pino, diputado al Consejo de Don Pino. 14 de octubre del año 2010 se dictó sentencia expediente 0P01F2008-05003 del Juzgado Penal de Control de la Circunscripción Judicial del Estado de Nueva Esparta a cargo del juez, si no mal no recuerdo, Alejandro Chirimeli, donde declaró el sobreseimiento de la causa, solicitado por la Fiscalía del Ministerio Público conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Anticorrupción. Esto significa que en este caso existe la autoridad, la eficacia y la fuerza de la cosa juzgada, y dicha sentencia quedó definitivamente firme. Eso significa que este caso ya está totalmente cerrado. ¿Y para qué lo llaman por el mismo caso otra vez? Debe ser que me imagino que esos señores de la comisión, así como Pedro Carreño lo está viendo por DirecTV o lo está viendo porque si Montesinos estaba muerto, yo me imagino que también lo está viendo con esos investigadores. Que venga Margarita, busque los libros de diario en los tribunales y vea que efectivamente ya ese caso fue sobreseído y eso tiene efecto de cosa juzgada. Por lo tanto, ese caso está totalmente cerrado, como efectivamente también tengo la información que están cerrados los otros 2 que comentamos en la Asamblea Nacional. El tiempo vuela. Queremos saber qué pasa, qué sanción le pueden aplicar a Morel si lo encuentran responsable de uno de los casos o 3 de los casos. ¿Cuál sería el destino de Morel? Esa instancia, la Comisión de Contraloría debe remitir, si ellos consideran que hay un elemento que causó un daño al patrimonio o está en curso en cualquier, debe enviar esos expedientes a la Fiscalía aquí en el Estado. ¿Y lo podría inhabilitar políticamente? Morel ya está
tiene que proceso de aspiraciones a la tiene que tener reelección. sentencia definitivamente firme. Y ya él tiene sentencia definitivamente firme, efectivamente es inocente. Antonio Fermín, abogado de Morel Rodríguez, tú ves que él va para una reelección, Morel Rodríguez. ¿Cuáles son las intenciones políticas de Morel Rodríguez? Y mañana va a firmar la constituyente. Está en el comando constituyente, no con voluntad popular, sino con el comando, le llaman los notables, por Blanca Carroza Mármol de León. Ajá. Él y que se sumó a ese comando, no al de voluntad popular. Aclárame eso ahí. ¿Y mañana va a firmar a qué hora? Morel está actuando en este momento en carácter independiente. Morel se va a plegar a las ideas que su corazón, su conciencia y lo que él con su olfato político palpe, y se va a plegar a las medidas que efectivamente tiene. ¿Ok? Indudablemente la idea de la constituyente me parece una idea muy fabulosa. No hay que menospreciar todos los mecanismos constitucionales que nos conlleven, porque la solución y la crisis de este país pasa por dos palabras mágicas: productividad y confianza, y a la vez unas elecciones generales a nivel nacional, porque de lo contrario este país va por muy O sea, mal ustedes camino. creen en la constituyente. Sí, yo y creo en la Morel, y que constituyente. tengo información que le envió una carta a Leopoldo López de solidaridad y también sumándose a las filas también en todo lo que va a respaldar a Leopoldo López, ¿cierto Es eso? que la unidad, como su nombre lo indica, efectivamente, todas las iniciativas que se tomen dentro de la unidad deben ser respetadas, porque la ciudad festeja el éxito de los justos, y cuando fracasan o perecen los impíos, cantan de júbilo. Morel va a unas elecciones y está Alfredo Díaz ahí, que dice que por la mar es Nueva Esparta. A ver, ¿cómo estuve eso? ¿Tú crees que Morel pueda regresar con toda esa brecha de tiempo que ya tuvo en la gobernación? ¿Cómo ves esa Mira, contienda con él y la situación del Partido Socialista Unido de esa Venezuela? campaña malsana, que hasta cuándo fulano y hasta cuándo sultano. Que bueno, hay que ya le han entender dicho que el que tiene futuro, sol del en la futuro de los- espalda y le han dicho eso, que se tiene que el montar futuro, en el una- futuro de un país está en la gente, precisamente, que ha tenido experticia. Eso que hablan de que el futuro está en los jóvenes, si tú no tienes un adulto bien alimentado, no tienes un adulto con una buena pensión, no tienes a unos padres que no tengan que estar haciendo cola por 6 o 8 horas para comprar, los niños indudablemente no van a ser bien educados. El futuro no está en los niños, el futuro está en tener el bienestar de los que tienen experticia para que sepan llevar a esos niños y efectivamente se construyan como vectores de un futuro. Es la única forma. ¿Qué dices tú cuando los adecos dicen Morel no volverán? ¿Qué eso es lo que están diciendo? Mira, yo creo que esa frase más bien es del chavismo, que dice no volverán. Yo no creo que de este lado no se O utiliza sea, mucho porque esa eso frase. lo está diciendo el equipo básicamente de Alfredo Díaz. Vamos a estar claro que está haciendo su Todo- campaña la todo- gobernación todo político- por la mar para la gobernación. Yo o no sé cómo es al el amigo Alfredo Díaz, con todo el respeto que me merece, le voy a decir algo muy sincero, muy sencillo. Más vale un bocado de comida seco y en paz que una comilona con peleas. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy fácil de entender. Que más vale un bocado de comida seco, lo que sea, aunque sea un huevo frito, tranquilo, pero en paz, que una gran comilona con peleas. Tú le estás diciendo que se quede quieto en la alcaldía y que apoya a Morel, ¿es lo que tú estás diciendo? Cada quien tomará sus decisiones en el momento que las tenga que tomar. Si van a unas primarias y gana Morel, hipotéticamente, ¿tú no crees que los adecos lo van a mandar a liquidar? No creo. El sentimiento adeco, quieran o no quieran aceptarlo, aunque ahorita sea independiente, el sentimiento adeco está con Morel Rodríguez. Escriban lo que